A continuación tiene la palabra el presidente Guillermo Fernández Vara. Muchas gracias, querido César, profesor Chaparro. Muchas gracias, querido Tomás, por invitarme para acompañarte en la presentación de este conjunto de datos y de reflexiones, que es lo que yo creo que finalmente constituye este libro, ¿no? No deja de ser dos fotografías en el tiempo, una en el año 1993, otra en el año 2019. En el año 1993 no existía el Internet de las cosas, no existía la ciencia de los datos, no existía la inteligencia artificial, existía kioscos de periódicos, cosas que hoy ya prácticamente han desaparecido. Por tanto, estamos hablando no de 26 años cualquiera, a lo largo de la historia, estamos hablando de 26 años en los que todo lo que representa y significa la vida ha cambiado de manera notable, ¿no? Yo le otorgo mucha importancia dentro del libro a esa parte de la que César hacía referencia en torno a lo que son reflexiones, porque algunas de ellas son compartidas por chicos y chicas que viven en diferentes lugares del planeta, ¿no? Y en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y hay una que creo que es muy importante, y es aquella que les lleva a sentir la necesidad de volver a pensar. Si hay algún verbo importante, y si lo podemos conjugar en todas sus distintas personas, más importante todavía, que es el verbo repensar, mucho más importante que el verbo pensar, porque vale con que en la vida no es suficiente con que pienses una vez y ya está todo pensado, ¿no? Hay que estar pensando permanentemente y sobre todo repensando cuál es el lugar que ocupamos en el mundo, cuál es el sentido que tiene la vida, cuál es el sentido que tienen las cosas, ¿no? Precisamente, siendo este un libro que tiene una curiosa conclusiones, a mí hay una de ellas que me llena de satisfacción, y es que los jóvenes hoy, en el año 2019, han manifestado ser mucho más felices de lo que eran los jóvenes en el año 1993, en contra de lo que podemos pensar, ¿no? O sea, quienes se sienten muy felices se ha incrementado de manera notable, ¿no? Lo digo también porque hay un componente ahí de pesimismo antropológico que a veces nos lleva a creer que todo tiene necesariamente que ir siempre a peor, y cuando uno toma distancia, y sobre todo cuando pregunta a quienes comparan o cómo se sienten, pues se pone de manifiesto que a veces no estamos tan cercanos a la realidad como hemos podido pensar en algunos momentos, ¿no? Por tanto, démosle mucha importancia a volver a pensar las cosas, porque volver a pensar las cosas significa desaprender lo pensado para aprender cosas nuevas, ¿no? Yo ahora me he apuntado en la Escuela Oficial de Idiomas para mejorar mi portugués, y entonces me doy cuenta lo difícil que es aprender algo cuando lo sabes mal. Y entonces, como yo sé el portugués muy mal, por ser oliventino, por lo tanto, lo único que sé es balbucear algunas palabras y creer que lo entiendo, pero no tengo ni pajolera idea de gramática. Y entonces yo le decía al profesor, dice, ten paciencia conmigo, porque yo, a diferencia del resto de alumnos, yo tengo que desaprender el portugués que sé para poder dejar espacio en mi mente que me permita volverlo a aprender en condiciones idóneas, ¿no? Bueno, pues ya digo, el que seamos capaces de valorar lo que significa realmente eso, el repensar las cosas, el volverlas a pensar a la luz de la realidad que en cada momento nos toca vivir, ¿no? En un mundo que evidentemente no podemos negar que está ciertamente agitado. Yo cuando uno por las mañanas escucha la radio o ve la información en las redes, te das cuenta de hasta qué punto el mundo está agitado, que lo que es noticia hoy, la semana que viene ya está olvidado, como consecuencia de esa continua agitación a la que nos sometemos en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hay un viejo refrán español que dice que las cosas hay que hacerlas sin prisas pero sin pausas, que del que empiezo a dudar. Yo creo que las pausas son necesarias. Yo creo que lo que se visualiza claramente en este libro, que enseña la foto del
93 y del 2019, es que las pausas son absolutamente imprescindibles para poder entender realmente y para poder dedicar algo de espacio y de tiempo a analizar en profundidad lo que nos rodea y por qué las cosas ocurren como ocurren, ¿no? Tanto no olvidemos nunca de que cuando la vida nos atropella, cuando la actualidad nos atropella, si no tenemos tiempo para pausar, para darle al pause, probablemente estemos mucho más cerca del error que del acierto. Y no quiere decir que es que yo haya vivido permanentemente en pausa, pero sí es verdad que si me reprocho a mí mismo algo a lo largo de la vida, es quizás no haber sacado más espacio o haber tenido más huecos para pausar, para haber pensado con un mayor nivel de sosiego el porqué de las cosas, ¿no? Hay algo a lo que Tomás siempre le ha otorgado mucha importancia, que es la fraternidad. Él en esa parte de biografía más humana, que es un poco menos conocida, existe tiempos dedicados a lo que la vida significa las misiones. Los misioneros están íntimamente vinculados con la misión que desempeñan y que desarrollan, y por tanto todo aquel que tiene en la vida una misión, sea en la esfera que sea, es misionero de esa idea. Lo digo porque solo lo vinculamos a veces con el hecho religioso y hay muchas misiones dignas del mayor y el mejor de los empeños para poderlas llevar a cabo, ¿no? Pero a mí me reconozco especialmente en la defensa de la fraternidad que Tomás hace a lo largo de su vida y que en este libro queda plasmada en distintos lugares. ¿Por qué? Pues porque nos pasamos la vida diciendo o afirmando con rotundidad que no puede haber igualdad sin libertad o que no puede haber libertad sin igualdad, pero de los principios de la Revolución Francesa hemos ido olvidándonos de que había un tercero, que era el de la fraternidad, que probablemente era el más importante, porque el que le da sentido a todo lo demás. Es decir, son la libertad y la igualdad y la justicia, no son posibles sin la fraternidad, sin el reconocimiento de lo que lo fraterno significa y representa desde el concepto universal de la hermandad, entendida como un principio fundamentalmente y básico para entendernos como ciudadanos del mundo y huir de los nacionalismos que conducen a veces y hacen tanto daño, que son los que provocan en muchas ocasiones pues que los desenlaces no sean precisamente los que nos hubieran gustado que fueran, ¿no? Era Kant el que decía que si uno no puede ir hacia la paz perpetua, sí puede intentar caminar perpetuamente hacia la paz. Es decir, puede que no logremos nunca alcanzar la paz perpetua, pero nadie nos impide el transitar por un camino que lo intente, o que al menos haga todo lo posible para que pueda ser así, ¿no? Hay querido Tomás, hay una reflexión que hace en el libro muy importante sobre las identidades en tiempos de tanta defensa de identidades como origen de conflictos. La identidad poliédrica. ¿Qué es la identidad poliédrica? Es la identidad vista desde distintos lugares, que te permiten poderla entender. Esa afirmación que hace de que existen muchas Américas, de que existen muchas culturas, de que existen muchas razas, de que existen muchas naciones, de que existen muchos pueblos, me conmueve porque eso habla mucho de la complejidad para poder entender la identidad. Para quienes hacen juicios de valor apresurados respecto de aquello que significa y representa la identidad, cuando tú eres capaz de entenderla desde la complejidad y huyendo del reduccionismo que simplifica, al final, ¿con qué es con lo que te encuentras? Que todas esas muchas culturas, todos esos muchos pueblos, todas esas muchas regiones, lo que nos hacen ser, de una u otra manera, son mestizos. El mestizaje como elemento fundamental y básico
para entender lo que significa y representa la identidad, es algo sin lo cual no somos capaces de darnos cuenta del elemento positivo que puede representar las fronteras, si las entienden como sitios por los que se pasa para unirse o como sitios por los que se separa para desunirse. Entonces yo creo que el mestizaje es algo realmente que permite entender, desde luego no es posible entender nuestro país sin entender que es un país profundamente mestizo, hijo de tantas batallas, de tantas guerras y de tantas civilizaciones, ¿no? Y a veces pues, probablemente nos creemos o nos culpabilizamos en exceso sin mirar que es nuestra historia, en todo caso, quien nos ha traído hasta aquí, hasta el lugar en el que vivimos, y es de esa historia a la que tenemos que mirar o en la que nos tenemos que mirar a veces para podernos entender entre nosotros y sobre todo para poder entender lo que nos pasa y lo que nos ocurre, ¿no? Tú has sido siempre un gran defensor de la educación. No hay mejor tratamiento contra el odio que la educación. Y desde luego, como decía Mandela, no olvidemos nunca que nadie nace odiando. No nacemos odiando, no nacemos sabiendo odiar. Aprendemos a odiar a lo largo de nuestra vida. Y si se puede aprender a odiar, se puede aprender a amar. ¿Cuál es la razón que a veces se le otorgue tanta importancia a aprender a odiar si el sentimiento más cercano al ser humano es el del amor, el de la bondad? Y a veces no nos empeñamos en incorporar a nuestro portafolio de vivencias todo aquello que nos conduzca a aprender a amar, que en definitiva sería mucho más, desde luego, importante para el mundo en el que vivimos, ¿no? Y el diálogo, cuando Tomás habla de la Comunidad Iberoamericana de Naciones Unidas, de lo que está hablando es de hablar, de dialogar. Cuando oye según qué discursos y ves que están impregnados de rencor y están impregnados de odio hacia el diferente, siendo mucho menos diferentes de lo que nos pensamos que somos, pero que están tan impregnados de rencores y tan impregnados de odio, eso solo se puede combatir por la vía del diálogo, por la vía de salirse al encuentro, a ver qué es lo que podemos llegar a poder compartir con el que no piensa como tú, o no nació donde tú, o no tiene la misma religión que tienes tú, o no ha tenido la misma formación o la misma cultura que tienes tú, o no habla el mismo idioma que tienes tú, ¿no? O que hablas tú, ¿no? Por eso hay que ser... yo he solido decir mucho a lo largo de la vida que yo hubiera hecho, y lo digo delante de quien ha sido rector, que me merece obviamente todo el respeto del mundo, del instrumento probablemente más importante que como comunidad hayamos tenido para poder hacer esa transformación que significa y representa la educación y la cultura, ¿no? Pero a veces no somos suficientemente conscientes de lo importante que es la historia. Yo introduciría una reforma educativa en la que en todos los grados habría un cuatrimestre al menos en el que se estudiara historia, porque eso es lo que te permite entender todo lo demás. Es lo que te permite entender. Hoy la medicina de hoy no se entiende sin la medicina de ayer, la ingeniería de hoy sin la ingeniería de ayer, el derecho de hoy sin el derecho de ayer. Y desde luego sin una historia que te permita revisar el por qué estamos donde estamos y por qué llegamos donde llegamos, porque eso no es fruto de la casualidad, es fruto de eso, es fruto de la historia. Y como decía Kant, a veces lo importante no es lo que el pasado ha hecho con nosotros, sino lo que nosotros hemos hecho con lo que el pasado ha hecho con nosotros. Revisar, ser capaces de pensar sobre qué es lo que hemos hecho nosotros con lo que el pasado hizo con nosotros mismos, para poder entender el por qué hemos llegado hasta
hasta el siglo XXI en las condiciones en las que hemos llegado, con cosas de las que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos y con otras que nos gustarían que hubieran sido de otra manera, pero que no lo fueron. No lo fueron de otra manera, sino que fueron como fueron. Y entonces la única manera de poderlas entender, de poderlas comprender, es estudiarlas, es leerlas, es aprenderlas si no tienes acceso a ellas, ¿no? Y termino con otra palabra que yo creo que está muy en lo que ha sido siempre la trayectoria del profesor Calvo, que es la dignidad. Lo que realmente nos diferencia a las personas de las cosas es que las cosas no tienen dignidad, las personas sí. Y es muy importante que entendamos la defensa de la dignidad de los ciudadanos y la defendamos. Defender la dignidad significa defender muchas cosas y significa defender muchos elementos que te permiten a veces pues, que te justifique todo un proyecto, toda una idea respecto del mundo, respecto de la condición humana, respecto de lo que podemos hacer por mejorarla, si no nos olvidamos nunca de la dignidad del ser humano, como un elemento por el que tenemos que luchar y por el que tenemos que intentar hacer todo lo posible para que de una u otra manera logremos cada día, en estos chicos que ahora opinan sobre lo que otros opinaron hace 26 años y otros opinarán dentro de 30, ojalá que al final de todo ese trayecto y camino lo que vaya quedando sean espacios de dignidad, donde se haya defendido esa manera de entender la vida como un refugio de lo digno, de lo justo, de lo hermoso, de lo sano en la vida, que en definitiva es lo que todo ello significa, ¿no? Así que, aunque es un poco tocho, porque obviamente a los que hemos tenido que dedicar una parte de nuestra vida a manejar encuestas, ya sabes tú que las encuestas tienen sobre todo algo muy importante, que son muy aburridas, pero dicen muchas cosas. Si uno sabe leer entre líneas, en este libro se dicen muchas cosas de gente con los que compartimos comunidad, es decir, con América Latina. Nosotros somos el más latino de todos los europeos y el más europeo de todos los latinos. Eso es una grandeza. Una grandeza además por la que se le reconoce a España, más de lo que nosotros mismos lo reconocemos, o más de lo que nosotros mismos nos reconocemos. ¿Qué somos más? ¿Somos más europeos, somos más latinos? Somos las dos cosas. Porque la una sin la otra no permitirían explicar nuestra historia. Y nuestra historia está ahí, en nuestro formar parte de Europa y en nuestro formar parte de la comunidad iberoamericana, ¿no? Que tanto significa y representa, y con quien compartimos lengua, con quien compartimos cultura, con quien compartimos religión, con quienes compartimos una parte importante de la historia. Recuerdo cuando se hablaba de que eran momentos en los que había que bajar a los conquistadores de los caballos y sentarnos a hablar en el mismo plano, ¿no? Porque probablemente de esa manera se entendería mejor todo lo que hemos sido y todo lo que hemos vivido, ¿no? Yo escuché hace años a Juan Carlos Rodríguez Ibarra una reflexión de este tenor y realmente me hizo pensar mucho sobre que igual los tiempos que vienen es que se necesitan no llevarlo todo al campo de batalla, porque cuando todos lo llevas al campo de batalla, normalmente en las guerras siempre hay alguien que gana y siempre hay alguien que pierde, y hay batallas que merecen la pena liberar siempre que el resultado final sea el que solo haya ganadores y no perdedores. Nada más y muchas gracias.